Estamos una vez más aquí en la sala VIP de PD y bueno, vamos a hablar con alguien que conoce precisamente eso, el mundo de los VIPs perfectamente y nos lo cuenta actualmente en Voz Populi, vía Telle de Meneses, aunque previamente lo ha contado en otros medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí, Bea. De nada, aquí estoy. Bueno, te liamos hoy en Voz Populi en tu medio, que te hacías eco de esa noticia de que Pablo Iglesias había solicitado a Jorge Javier Vázquez ser su segundo entrevistado en el podcast que ha lanzado, Los Burros de Fortunato. El primer burro, con perdón, fue Íñigo Errejón y ahora parece ser que va a ser Pablo Iglesias en esta pelea que tienen, de a ver quién la tiene más larga en la izquierda, que es entre Errejón y Pablo Iglesias. Bueno, tú sabes que en general cuando estamos trabajando en un medio siempre se tantean varios personajes, entre ellos, pues a ver, Pablo Iglesias es un personaje muy jugoso por muchas cosas. Además, bueno, él también sabe la importancia que tiene salir en determinados medios, como también salir en Jorge Javier, y lo que le puede dar de sí salir en un medio así, la publicidad, que se hagan ecos de sus declaraciones, porque aunque haya abandonado la política, bueno, le tiene cierto gusto a los medios y a ser protagonista siempre. Entonces, pues bueno, Pablo Iglesias es una de las personas que habrían tanteado que podrían tener cerrada esta entrevista. No consideran hacerlo ahora tan seguido porque ha estado Íñigo Rejón, como bien dices, pero bueno, podría ser uno de los invitados que estarían en el podcast de Jorge Javier, aunque él comentó ayer que no se trataba de un órdago a Mediaset, como lo vendieron en Informalia, que lo vendieron así como que era un órdago a Borja, después de que haya sacado este código ético. Pero bueno, no sabemos si se refería a que no era un órdago o que no tenía a Pablo Iglesias, pero bueno, seguramente pues están tanteando muchos personajes y él pues sería un personaje muy potente. Bueno, además conseguiría un poco, una vez más Jorge Javier, que consiguió muchísimas cosas, conseguiría unir a esas dos almas de la izquierda que tan peleadas acabaron. Iglesias y Rejón, que bueno, no son personajes del corazón, pero bueno, las tramas que hay entre ellos podrían ser dignas de cualquiera de las sagas del mundo rosa, eso desde luego. Sí, no, la verdad que sí, que líos tienen. Y también mujeres y mujeres con las que se les relacionan también. Los dos comparten en común eso también. Sí, mira, a mí me dijo una vez alguien de Pablo Iglesias una frase estupenda. Y en el que tanto critica al rey emérito, yo creo que hay efecto espejo, me decía, que se ve un poco reflejado en, eso, en esa obsesión por el poder y por las mujeres. No, a ver, lo del poder sí es verdad, porque bueno, ahí está ahora, y siempre tiene esa obsesión también de estar en los medios, ¿no? Como ahora que Sí, ayer salió publicado este tema de que sacaba pues su programa, que no sabemos por qué tampoco se niega a ocultar que está detrás Roures y todo esto. sí, es una tontería porque además es algo fácilmente demostrable, o sea que tampoco tiene... Pero bueno, ellos siguen en su línea, tratando de vender cosas que dicen que no son así. Bueno, mira, una vez yo, ahora que me estoy acordando, encontré por internet, tenía el teléfono de Pablo Iglesias, bueno, tenía otro anterior y el que tiene ahora, y anunciaba un todoterreno, un 4x4. ¿Y cómo salía él encima del todoterreno con el torso al descubierto, con una camiseta puesta aquí en plan, Tuareg, ¿no? sí, en plan Tarek, Pero qué y, necesidad, porque es un poco y pecho palomo, con perdón, Pablo Iglesias. sí, pues bueno, presumía de abdominales, ¿eh? Salía Sí, presumiendo de abdominales, como es él, un macho alfa, ¿no? pero había sispac o no había Sí, sispac. sí, 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 había, sí. Pero ¿qué pasó? Que cuando lo saqué, la gente de Podemos llamó a nuestro periódico al director y dijeron que era falso, que eso era una fake news. Digo, pero vamos a ver cómo va a ser una fake news. Si viene el teléfono, no podía sacar el teléfono, obviamente, obviamente, claro. pero estaba ahí y le digo, pero ¿cómo pueden negar las evidencias de esa manera? Y es que se veía que era él. Entonces, bueno, pues está en su línea, siempre negando evidencias. Sí, de todo tipo, además. Bueno, mira, esto me lleva a hacer una pregunta, que a veces estos personajes, Pablo Iglesias, Rejón, también en el otro lado del espectro político, Pablo Casado en su momento, Pedro Sánchez, me acuerdo que hace 2 veranos, bueno, una de las fotos mejor pagadas en las revistas del corazón fue él en bañador junto a su mujer, a Begoña Gómez. Bueno, esto es un poco reflejo de que los políticos se han convertido en rockstars, lo cual le ha quitado seriedad a la política y eso hace que inevitablemente, pues en la prensa del corazón se fijen en ellos. Sí, bueno, es que además mucha gente que critica la prensa del corazón la entiende de mala manera, digamos. Creen que a lo mejor, pero esto también le ha pasado a directivos de periódicos, que a lo mejor consideran que la prensa del corazón es como basura, eh, personajuchos, Hmm. digamos. Y no, es que la prensa del corazón llega mucho más allá. O sea, son a la gente, es como digo, el día que se suicidó Blesa, se suicidó, ¿no? Bueno, Vamos a dejar que se suicidó. le Sí, encontraron muerto en su casa.
una vez que esa es la noticia, la gente quiere saber más acerca de ese empresario, quiere saber, tenía hijos, tenía mujer, tenía... Entonces, las noticias de actualidad tienen un tiempo, pero hay otro tipo de noticias en el que entramos nosotros que le dan una continuidad y son mucho más a veces importantes de cara a la gente, porque la gente pues sabe que hay el director de Ferrovial, que hay tal, pero le gusta saber, Que oye, encima esta menudo divorcio persona... tuvo Rafael del Pino con Astrid Gil Casares, por Claro, cierto. también. Entonces, a la gente también le interesa saber este tipo de personajes que, pues, empresarios, políticos. También te interesa saber el político al que tú vas a votar, el político que tú estás viendo en televisión, su vida familiar, cómo es, empatizar a lo mejor con ellos. Entonces, la gente menosprecia esa prensa del corazón, pero al final hay a mucha más gente a la que le interesa. Yo también pienso a veces que somos un poco hipócritas en España. Ah, desde luego, nunca se reconoce. Claro, esto de vemos los documentales de la 2, es que estos programas son basura, pero luego tú vas por la calle y todo el mundo sabe quién es todas las personas. Sí, pero esto es como cuando se vendía Interview y lo metían dentro del País o del ABC para que la gente no viese que habías comprado Interview, que decías, bueno, esto es un poco, sí, la hipocresía de la sociedad. Decía Peñafiel en su día, Jaime Peñafiel, que hablando de esto de la influencia política de la prensa del corazón, que una de las cosas que le dijo a Adolfo Suárez es, mira, parte de los votantes que yo tuve en el 77 los debo al reportaje que tú me hiciste para Hola. Claro, bueno, pero no recordemos que Pedro Sánchez ha entrado en Sálvame por teléfono, Por ejemplo. Esperanza Aguirre también ha dado entrevistas a Sálvame, Ada Colau estuvo sentada en Sálvame de Luz contando que había tenido relaciones con mujeres, o sea, todo este tipo de cosas, al final ellos no son tontos. Y que además todo esto es electoral siempre, un político piensa en Sí. votos inevitablemente. Y claro, es que hay más audiencia ahí que a lo mejor puede haber en un informativo, en una entrevista política pura y dura que a lo mejor es infumable, con perdón, pero nadie se la traga. Entonces, claro, hay determinados aspectos que interesan a la gente, eso está ahí, sí, sí. Desde luego. Una de las pioneras en unir política y prensa del corazón, inevitablemente, fue Isabel Preisler, de la que tú tanto escribes en Voz Populi y escribimos todos porque llevamos medio siglo hablando de Isabel Preisler. Y ahora, antes de empezar la entrevista, estábamos comentando la nueva escaramuza que ha tenido Isabel Preisler, que ahora tiene el morbo de que es post-mortem, que es su, no sé si decir hijastra, bueno, la hija del que fue su tercer marido, Laura Boyer, que por desgracia ha fallecido a los 57 años, víctima de un cáncer, dejó una entrevista póstuma que fue publicada en una de las revistas de los miércoles, donde bueno, el retrato que pintaba de la reina de corazones no es precisamente edulcorado. Sí, es verdad que Isabel no se ha llevado muy bien con los hijos de sus parejas, ni con los de Miguel Boyer, pero bueno, también pasa, por ejemplo, es el caso de con Nuria y Fernando Fernández Tapias, ¿no? También tienen esta relación de los hijos. Bueno, es que, ¿ves? Eso también te demuestra que todas las familias se cuecen habas, ¿no? Siempre hay cosas. Y aquí, pues también, al final, pues Isabel Preisler tiene una fama, que cuando a lo mejor hay dinero de por medio y herencias, pues esto en todas las familias pasa. Hay muchos problemas. En el momento que hay herencias, hay muchos problemas. Y esto es una más. Entonces, pues bueno, siempre la han visto como una persona que se arrima a que la sombra que mejor le cobija. Tiene esa fama también de que, bueno, es que Isabel Preisler ha estado encadenando parejas constantemente, parecía es que... como Tarzán, una liana sí. sin soltar otra. ¿Sí? Sí, ha estado estableciendo pues relaciones a veces... sí, por no decirlo que coincidían en el tiempo. Sí, claro. Entonces, bueno, pues es verdad que tiene una fama que, claro, pero también es verdad que los hijos de Miguel Boyer parece que no tenían muy bien cuidado a su padre, que no tenían esa relación tan estrecha, entonces ya cuando parece que el padre empieza a enfermar, empiezan a haber problemas, pues esto a veces también pasa, ¿no? Los hijos ya están ahí como que tengo que pegarme a mi padre y que me tiene que dejar algo, porque aquel testamento lo cambia después de haber sufrido el ictus. Entonces también, bueno, esto es como las personas cuando salen con gente más joven, que dicen, es que le va a dejar todo y los hijos salen ahí como con uñas y dientes a pelear, pero es como, bueno, es que a lo mejor esa persona le está cuidando a tu padre, a tu madre, y claro, tú te estás desentendiendo. ¿Por qué no le va a dejar eso? Pues esto ha pasado también ahí, ¿no? Sí, además llamó mucho la atención, recuerdo, cuando el entierro de Miguel Boyer acudieron evidentemente tanto Ana Boyer, su hija con Isabel Preisler, como sus dos hijos mayores con Elena Arnedo. Y llamó la atención la frialdad entre Ana Boyer y Laura Boyer, y sin embargo quien se acercó y tuvo gestos de cariño y estuvo apoyando fue Tamara Falcó, que realmente sí que no les une nada a nivel familiar, y sí que estuvo mucho más cercana con Laura Boyer que la que es su hermana de padre, que es Ana, que de hecho ni siquiera ha ido al entierro de Laura Boyer.
Sí, no, bueno, incluso en las que la tampoco ha aparecido el nombre Cierto. de Ana Boyer. Pero bueno, creo que Tamara es al final una persona que como se lleva bien con todo el mundo, empatiza con tanta gente, ese sentimiento también que tiene de cristiana y tal, le hace romper determinadas cosas que haya o malas relaciones. Y sin embargo es que Ana Boyer tampoco tuvo mucha relación con sus hermanastros. Entonces, bueno, es mejor eso que vivir un teatro, a que hayan ido. Pero bueno, es muy Preisler lo de vivir un teatro, porque rara vez veríamos a Isabel Preisler reconociendo que tenía una mala relación con los hijos de su marido, y sin embargo, más escenificación que esa, imposible. Sí, eso también es verdad. Bueno, es cierto que ella tampoco se ha pronunciado muchas veces sobre esos temas, pero mira, también Esther Doña también se llevó mal con Tamara Falcó. Cierto. Claro, es que ahí al final siempre parece también que ponen a estas madrastras como las malas, ¿no? Sí. Aparecen como las madrastras malas de Del la cuento. película. Bueno, lo de Esther Doña, que yo no sé tú qué pensarás, si hay una heredera igual de tercera regional, pero bueno, heredera al fin y al cabo de las Preisler de turno, es un poco Esther Doña. Sí, bueno, pero como a más bajo nivel, ¿no? Bueno, Esther Doña también se está marcando ahí una carrera. Hombre, no está mal, de un marqués a un eh, juez, no está mal. sí, sí, pero bueno, yo creo que ya le quedan pocos, ¿no? Es que van quedando pocos personajes ya así tan potentes como Desde Carlos luego. Falcó, Miguel Boyer. Y además me sorprende, en el caso de Esther, volviendo a lo de Esther y Tamara, me llamó mucho la atención una cosa, que es cuando aparece la revista del saludo de por medio, la revista Hola. Hola apuesta un poco por Esther Doña como personaje, y recordemos que Tamara no anuncia su primer compromiso, el previo a la cornamenta con Íñigo Nieva, lo anuncia en Instagram, no lo anuncia en Hola. Que todo el mundo decía, bueno, puede ser que le haya sentado mal esa apuesta por parte de Hola de Esther Doña, de su archienemiga como personaje. Bueno, no creo que a lo mejor tenga nada que ver. Es verdad que no entiendo tampoco a veces el personaje Esther Doña. O sea, porque sí, bueno, es una persona que ha estado con Carlos Falcó, Hmm. con Pedrat, pero no le llego a ver un personaje tan celebrity, ¿no? Tan reina de corazones. Al final Bueno, es el verano con una. Pedraz fue buenísimo. Hay que ¿Él? decir, el verano que nos dio con Sí, Pedraz, bueno, eso de claro. salir en portada de Hola anunciando boda y las 24 horas de tener la propia revista, que es mentirlo, es... Sí, sí, eso fue brutal. Pero es eso, no sé cuánto recorrido le queda a Esther Doña. Es verdad que, bueno, la meten como de colaboradora en televisión, tal, pero no veo que ni sus testimonios ni Es la nada cosa aporte más... tanto. Yo creo que es una persona que ella sí que ha demostrado que está un poco por dinero, por el tema ya, no solo de las memorias que sacó con Carlos Sí, que fueron Falcó, terribles, sí. sino también ahora, pues eso, todo lo de Pedraz, ser capaz de vender esto y todo. Bueno, Pedraz sí que es un personaje también Sí, sabes que tremendo. le llaman en la Audiencia Nacional el Señor de los Anillos, por la Sí, cantidad de claro. compromisos interruptus que Sí, tiene. es que creo que tiene sorprendido a toda la audiencia y a todo el mundo se exalta. En mi redacción, cuando hizo la entrevista, dice, pero bueno, el juez Santiago Pedraz, digo, bueno, pues Pero es que siempre este le ha señor gustado le han mucho. gustado los araos, eso es lo que digo Sí. yo, si siempre ha posado con todas. Hombre, con Vanity Fair era, bueno, la fiesta de Vanity Fair era Pedraz y la acompañante de Sí, sí, turno. sí, es que le encanta un sarao, vamos, este sí que es un personaje del corazón que está por descubrir porque también tiene un historial amoroso Hombre, con importante. Silvia Córdoba fue buenísimo esto de cuando ella estaba en uno de los procesos que llevaba él en la Audiencia Nacional y ella pidió que le relevaran como juez por enemistad manifiesta. Me parece que tu Ya. ex pareja, que es abogada, diga esto, me parece lo más grande. Ya, y es que además este señor no es que tenga muy buena luego fama en cuanto a cómo deja a sus parejas, porque a Silvia la dejó por un correo, a ¿Cierto? Esther por un WhatsApp o por un mensaje. Entonces, Sí, es verdad, es un sí. poco también el juez a la fuga. Sí, en cuanto a las relaciones. Como Tony Cantó lo era en plan padre a la fuga, que cada vez Sí, que una se quedaba embarazada se se iba. iba y, bueno, se iba cuando, porque acuérdate, con más regueras, casi se atrinchera en la casa que tenían en común porque no quería marcharse, Tony Canto. Sí, sí, pero es también desaparecido Tony Cantó No sé con su si historial amoroso. afortunadamente. Pero su historial amoroso ahí que tenía Bueno, ahora también. dicen que hay una serie sobre un cantante en la que igual se puede intuir Sí, su claro, aparición. ahí sí. Claro, eso te iba a decir, es que tiene una historia de amoroso. Sí, variado, Sí, diga, sí, variado, en toda la variado. extensión del término. Fue un gran amor para un cantante, sí. Sí, 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 sí. y el gran amor, dicen algunos que se materializó en un piso. Pues Dicen, a lo mejor enfrente del Teatro se Infanta Isabel. sintió, le quería dar las gracias de alguna manera. Sí, sí. Esto parece que estamos hablando en clave, pero bueno,
Claro, es que luego no queremos que nos no acusen queremos de determinadas demandas. cosas, porque mira, hablamos de lo de los personajes del corazón y de los empresarios y políticos que aparecen en la prensa rosa, ¿no? Y, por ejemplo, mira, yo a veces no he visto levantar un teléfono a Pedro Sánchez o a otros políticos por determinadas noticias, pero cuando he sacado algo en corazón, han levantado el teléfono. Entonces digo, ¿qué magnitud tienen las noticias que sacamos? ¿Y qué alcance? Es que ahí está la prueba. A lo mejor que saques otro determinado tipo de noticias, Claro. no les llega tanto, pero lo otro tiene tal bombo que al final acaban levantando teléfonos de, oye, esto, tal, ¿qué ha A pasado? mí me Lo que has pasó publicado. con Esther Doña, nunca lo hizo de manera directa, pero yo había salido en un programa de Mediaset, en Viva la Vida, hablando de ella, de su currículum vitae previo al Marqués, que es bastante llamativo también, y dije algo así, dije, bueno, que tenía como una especie de obsesión por ser una nueva Preisler, dije, bueno, que era un poco la presión hacendado, y le debió sentar fatal, y de hecho había un evento de prensa al que, bueno, ella era la figura principal, y una serie de periodistas estuvimos vetados, entre ellos Jesús Mariñas, que para descanse, pero Jesús fue más inteligente y se presentó allí a decirla de todo a grito pelado desde la otra acera, ¿Cómo era él? y luego eso lo reflejó en su crónica, con lo cual eso sacar, hacer de la necesidad virtud. Sí, yo creo también que está obsesionado un poco en ser un poco una segunda Preisler, pero creo que no lo va a conseguir. Lo siento, Esther Doña, pero... Ay, esperemos que no. A mí lo que me encantaría de Esther Doña es que tiene esa imagen de Naif, ella con el perrito ese con tirabuzones que lleva. Es que el perro me parece más interesante que ella. Lo que dicen los ladridos del perro suelen tener más contenido que sus declaraciones. Me encantaría que algún día se supiera con toda la extensión de, bueno, pues el carácter complicado que tiene a veces Esther Doña. Recordemos esa noche complicada con el Marqués de Griñón. Esas palabras y discusión Sí. que hubo, que escucharon las personas que estaban ahí. Exacto. Bueno, sí, sí, sí. Que acabó, recordemos, le aplicó, bueno, pues la legislación que hay en España, la ley de violencia contra la mujer al Marqués. Es que ella ha tenido varios Sí, problemitas. sí. Varios problemitas ha tenido, sí, sí, Esther Doña. Entonces, a mí me parece un personaje un poco complicado. Bueno, mira, Marina Castaño también dijo unas duras palabras sobre Sí, ella. sí, pero muy directas además. Bueno, es verdad que además cuando pasó todo aquello con el Marqués, que a todo el mundo le sorprendía por el carácter del Marqués, es que era algo que no era, vamos, que no te creías de Carlos Falcó y afortunadamente se demostró que el Marqués no había hecho nada. Se llegó a hablar de que uno de los hijos del Marqués tenía en su posesión un vídeo donde se demostraba que la que tenía arrebatos de carácter, por decirlo de alguna forma, complicados, era Esther y no el Marqués. Sí, no, bueno, es que Carlos Falcó era un señor, esto es así, y no ha dado ninguna vez ningún tipo de polémica ni nada. Mira, Isabel Presley también se va bien con él, aunque al principio no, por el Por el tema... hombre más que nada, porque el pobre hombre, sí. Sí, pero bueno, siempre es un personaje muy discreto y para nada ha protagonizado nunca polémicas. Entonces está claro que creo que la polémica dónde se origina. Total. Además, muy inteligentes los hijos del marqués, en cómo se han quitado de encima la viuda. Ha sido muy inteligente decir, no, no, el usufructo lo tasamos, te Sí, lo sí. damos en dinero contante y sonante y desapareces de nuestras Sí, vidas. sí, sí, sí. Lo cual me pareció lo más inteligente por parte sobre todo de Sandra y de Manuel, de los hijos mayores Sí, sí, de totalmente. Carlos, que es una manera de quitarte el problema literalmente de encima. Sí. Volviendo a Preisler, porque bueno, no hemos salido de Preisler en el fondo. Si nos interesan todos los otros personajes es por Isabel. Por primera vez se ha roto con Mario Vargas Llosa esa tendencia que tenía ella a controlar el relato. Carlos Falcó jamás le echó en cara, oye, me engañaste con Boyer. Julio Iglesias, más allá de alguna canción con mala intención, nunca ha hablado de las interioridades de ese matrimonio y de repente le sale un ex respondón. Que además el ex respondón es un premio Nobel, ni más ni menos, Mario Vargas Llosa. Hombre, también es cierto que por eso mismo que es un Nobel de literatura, claro, tampoco pueden desprestigiarle de esa manera y sobre todo su círculo más cercano del escritor es el que ha tratado de dar la otra versión, ¿no? No dejar que Isabel Presley le deje como que es una persona celosa, enfermiza y todos estos problemas. Sus hijos también de Vargas Llosa también están haciendo una gran lucha para que vuelva a resurgir la figura de Mario Vargas Llosa, de intentar que sus padres se junten de alguna manera a marchas forzadas. Entonces, bueno, pues es verdad que el entorno de Vargas Llosa ha querido salir en su defensa, no ha querido dejar que Isabel Preisler manche así su figura. Sí, además recuerdo que el primero en levantar el hacha, que es un hombre que tiene mucho contacto con los Vargas Llosa, fue Martín Bianchi en El País, que si hay alguien que tiene contacto con los Vargas Llosa es él. Y recuerdo que esa descripción que hizo muy bien, él, su mundo es la cultura y el de ella el espectáculo. Decían que eran dos mundos que no llegaban a colisionar, a coincidir nunca.
Sí, pero si te das cuenta también es que Miguel Boyer e Isabel Preisler, ¿qué te podían tener en común? Cierto. ¿Sabes? Son de estas parejas que tú dices a veces, ¿de qué hablarán? Sí. ¿Sabes? Porque una persona es como muy culta. No digo que Isabel Preisler no lo sea, pero por ejemplo es como Risto Mejide y Laura Escanes. ¿De qué podían hablar? Pues bueno, no sé, me puedo imaginar que, Son bueno, igual personas Risto le explicaría cosas. o que solo las está escuchando todo el día También, también. y a ellas les encanta hablar y sentirse escuchados. O claro, es que hay determinadas parejas que son... Sí, a priori son complicadas y después de hacer lo que se hace dices, ¿de qué hablo? Claro, o sea, porque Mario Vargas Llosa también, al final, pues eso, además, bueno, Tamara también siempre contaba este día a día que llevaba, él tan, hago ejercicio, me pongo a escribir horas y horas, al final son personas también que tienen vidas un poco sacrificadas, que es la del escritor, y complicadas, entonces con una persona que va a Saraos, que está de noche, que le gusta otro tipo, sí, eran como un poco el día y la noche. Además, mira, yo recuerdo una anécdota que viví en el Círculo de Bellas Artes cuando presentó Mario Cinco Esquinas, su novela, que era la primera novela desde que conocíamos que estaba Preisler en su vida, y ahí hizo acto presencia. Y veía como dos mundos, estaban las pititas que habían sido invitadas por Isabel y la gente del mundo de la cultura por parte de Mario Vargas Llosa. Hay una escritora, que no puedo decir el nombre, me gustaría decirlo, pero no puedo, me dijo, dice, qué tremendo es esto, dice, porque me ha dicho una señora, una amiga de Isabel, una amiga conocida, dijo, gracias a Isabel estoy empezando a leer a Vargas Llosa. Y entonces hizo una maldad. Le dijo, ya, ¿lo habrá leído Isabel? Y le dije, hombre, pero supongo que sí. Me dijo, ya. Y lo siguiente pregunta, ¿lo habrá entendido? Fue una maldad. Sí, a ver, Isabel Preisler no es tonta, lo ha Claro que demostrado. no. Esa biografía no es de alguien. Obviamente no lo es. Es una persona pues que al final ha preferido. Yo creo que tampoco su poca desenvoltura que tenía ante los medios le ha hecho ser así, ¿no? Sí. Más enigmática y más misteriosa. Pero ahora ese enigma lo han roto con toda esta pelea. Nunca había estado tan expuesta como ahora. Sí, eso es verdad que nunca se habían pronunciado, pero mira, al final ha tenido un poco que recular y decir, bueno, vamos a dejarlo aquí, que me está saliendo contestón y no me había pasado antes, entonces mejor, es cierto, enterrar el hacha de guerra. Por primera vez yo creo que se asustó Isabel, es decir, esta vez no, me están contestando y se ha asustado un poquito. Pero decías tú de qué hablarían, a mí me sorprende más de qué hablaría con Tamara. Mario Vargas. Bueno, pero es que Tamara es como divertida. Sí, entonces eso sí. Al final, bueno, pues puedes hablar de varios temas con ella y al final te acabas riendo, ¿sabes? Es así, es su naturalidad, su espontaneidad que tiene, que no digo que con Isabel no puedas hablar, pero hasta el momento es que Isabel tampoco nos ha dejado escucharla. Hablar de otros temas, ni de su vida privada, ni de nada, prácticamente. Nada, ni de nada. A mí me contaron de la relación de Vargas Llosa con Tamara, que dicen que una de las cosas que le hizo poner pie en pared fue la famosa entrevista que le hace Tamara para una revista de moda, que él dijo esto, y lo hizo un poco por deferencia a su pareja Isabel, y salió espantado por las preguntas, por cómo salió todo aquello. Sí, bueno, y también dicen por la serie que tenía en Netflix, ¿no? Sí, que claro. También salió Mario Vargas y tal. A ver, bueno. Hay veces también... que ¿tú crees que era comedia involuntaria eso? Porque yo creo que los de Netflix hicieron comedia sin saber que... O sea, de esto de que los personajes observados no saben que están siendo observados, eso. Ya. A ver, bueno, eso no sé, pero es verdad que también, a ver... Ni la mala es tan mala ni el bueno es tan bueno. Te quiero decir que a Mario Vargas también le gusta salir en la prensa y todo esto también le gusta. Claro. O sea, ellos tienen un pequeño ego que les gusta salir en las revistas como pues eso, a pedrar, de tal. Ellos dicen, bueno, es que lo he hecho por ella. Pero oye, ahí estás. Sí, exacto, protagonizando la portada, posando, yendo a los eventos, te gusta porque te relacionas, a los escritores esto les gusta, que les adulen, que si no un artista que está en su casa encerrado todo el día o un escritor escribiendo libros no es nada, les gusta salir a la calle, que la gente les diga, joder, qué bien tu novela, qué tal, ¿no? Tener ese feedback, entonces tampoco la vamos a poner de mala, él también ha debido de vivir bien en esta casa, ha estado muy bien, bueno, pues luego pues al final tenían vidas muy, muy dispares y no han logrado encajarlas, ¿no? Pero bueno. Oye, decías tú antes, Isabel, que nos tenía acostumbrados a hacer como Tarzán, saltar de una liana a otra. Parece ser que por primera vez no hay liana a la vista. Bueno, llegó a decir, Paloma Barrientos llegó a decir que había una ilusión. Aquel sevillano no era el sevillano, no. No era, pero decían que podía haber. A ver, es verdad que ella no da puntadas sin hilo. Paloma habla de un empresario. A ver, albañil no va a ser, sí, eso está claro. Con perdón de los albañiles que también... Pero no, el andamio no la veo yo, Isabel. Ella tiene otro, tiene otro taller. Otro cote, sí.
Fíjate que yo no me sé por qué pensaba que ahora le iba a dar por la banca, fíjate. Bueno, pues es que yo creo que no se cierra ningún campo, pero claro, es lo que te decía, que ahora si vemos los perfiles de solteros que haya, está un poco Bueno, más que complicado. solteros, viudos. Hay mucho viudo por ahí Sí, que... solteros o viudos, pero claro que así como relevantes, tal como una figura como Miguel Boyer, o sea, tiene que ser así algo como importante. Yo por ponerle una nota de humor me encantaría con Tamames. Yo me encantaría que imagínate Creo que... que es un poco que mayor para bueno, Isabel ya, pero Tamames. también vamos a ver, Isabel son 72, 71 años, o sea, tampoco, pues Tamames sería genial que ganase la moción de censura y que Isabel Preisler fuese primera dama. Sería el final de una trayectoria tremenda. Sí, pero vamos a confiar que sea otro Sí, no, sí. que no Alguien sea que le dure un Tamames. poquito más, no Sí, con perdón por sí. Tamames, pero alguien O que nos que tenga dé más un poquito más de recorrido. juego también, sí. Sí, Sí, eso sí. sí, sí. Pues Bea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguiremos atentos y seguiremos hablando de Preisler y de tantos otros personajes que, como dices tú, nos van quedando pocos. O sea que toquemos Bueno, madera. pero siempre resurgen Sí, por eso por digo ahí, sí. que esto siempre aparece. Yo creo, el otro día lo decía yo, que las grandes protagonistas del corazón que nos quedan, las 4 o 5 grandes gordas de verdad, tienen más de 60 años todas. Isabel Ya. Pantoja, Isabel Preisler, Bárbara Rey, que ahora está otra vez de actualidad con su docuserie y su romance royal. Son todas señoras ya bien, que Sí. están estupendas todas, pero Sí, los testigos la verdad que lo están cogiendo los hijos, sí, porque el resto, es que es verdad que ahora tenemos mucha mezcolanza, han empezado a aparecer estos programas de realities de la Isla de las Tentaciones en revistas, ahí hay un poco pero que no es lo mismo, de claro. mezcla, claro, pero no logran ser, a ver, tenemos que buscar otra nueva Si realmente los generación. nuevos personajes son lo que dices tú, los hijos, Sí, como una notaría que se heredan. Igual, estamos en... Bueno, veremos. sí, veremos. Pues desde luego estaremos nosotros para contarlo, eso seguro. Muchas gracias por estar aquí, Bea. Entonces nada, gracias.